Ok, a partir de aquí, la clase va a quedar grabada y va a subir al tema 1 en la plataforma de mediación. Los contenidos del capítulo 1 que nos van a servir para los insumos del trabajo de investigación están en esta lámina. Son 8 contenidos principales: definiciones de estadística, tipos de estadística, la investigación científica, que es exactamente lo que vamos a hacer en el trabajo de investigación, las etapas en el desarrollo de la investigación, que son lo que tema del trabajo, las aplicaciones en el campo de la salud. Esta parte muy importante, la diferencia en lo que son datos existentes y lo que son datos no existentes. Cuando uno tiene datos existentes, tenemos fuentes de información. Cuando se tienen datos no existentes, tenemos métodos de recolección de información. Y vamos a ver algunos ejemplos, como son las estadísticas continuas, las estadísticas periódicas y las encuestas especiales para Costa Rica y para la universidad. Los métodos de recolección de información para el caso de los no existentes, lo vamos a ver acá, y los principios básicos para elaborar un cuestionario, que es lo que nos interesa para el trabajo de investigación. Tenemos que tener un cuestionario, ustedes lo aplican, con lo que vamos a construir una base de datos y a partir de ahí comenzar a generar lo que son las estadísticas descriptivas. Vamos a empezar con el punto 1, que es la definición del concepto de estadística. La estadística es una rama del saber que trata del desarrollo y la aplicación de los métodos de recolección de información para la elaboración, presentación, análisis e interpretación de datos numéricos, ya sea obtenidos por observación o por experimentación. Dentro de este concepto, vamos a ver algunos elementos importantes. Datos numéricos. En estadística, para que algo sea posible de analizarlo desde el punto de vista estadístico, necesitamos tener un número, ¿verdad? Una expresión numérica, un número 5, un 10 o 20,000 colones o 25 gramos de medicamento. Todo tiene que ser números. Entonces, alguien se podría preguntar que qué limitada es la estadística, porque el color de pelo de un estudiante yo no lo podría analizar desde el punto de vista estadístico, porque el rojo, negro o café no es un valor numérico. Pues no, em, todas estas variables o todas estas análisis de datos no numéricos los podemos convertir a números a través de procesos de codificación. Entonces ya el color de pelo no me interesa que sea negro, que sea café o que sea rojo. Me interesa que el negro va a tener un 1, el café va a tener un 2, el rojo va a tener un 3. Entonces los valores no numéricos se transmiten o se convierten en valores numéricos por medio de procesos de codificación que se colocan en los cuestionarios. El otro elemento importante es que se obtiene por observación o por experimentación. En el trabajo de investigación que vamos a hacer estudios observacionales. Todo lo vamos a recolectar por medio de la observación. La diferencia entre la observación y la experimentación es la manipulación de un sujeto de estudio. Cuando yo voy a preguntarles a ustedes, por ejemplo, ¿cuál es el color de pelo? ¿Cuántas materias tiene matriculadas? ¿Cuál fue la nota de corte de la matrícula? ¿Dónde vive? Todas estas cosas yo las obtengo por medio de observación. Yo no estoy manipulando, por ejemplo, al estudiante
para recolectar el dato. Cosa diferente es cuando los datos los obtengo por medio de una experimentación, ¿verdad? De un experimento, que es la manipulación de la unidad de estudio. Aquí yo lo estaría dando un nuevo medicamento, por ejemplo, una pastillita, que yo creo que puede curar el COVID. Entonces, lo que hago es suministrar la pastilla para ver el efecto que tiene sobre los sujetos de estudio. Entonces, aquí hay una manipulación deliberada del sujeto. Este tema lo vamos a ver en el último en el tema 9 de este semestre en el curso de Biociencias, que es el tema de diseño de experimentos. Para resumir, en el lenguaje común, la estadística se le llaman datos. Por eso es muy común que ahora que están los partidos de la selección para ver si vamos al mundial, después del partido, lo que dicen, vamos a mostrarles las estadísticas del partido y comienzan a resumir de una manera amigable los tiros directos, las faltas cometidas, los tiros de esquina, y entonces comenzamos a obtener valores numéricos que resumen lo que ocurrió en el partido. Por lo tanto, en el lenguaje común, le vamos a asumir que la estadística son datos. Es claro que lo que hagamos con ese dato es lo que va a determinar el uso que se le dé a la estadística. Recuerden que los usos pueden ser dos, ¿verdad? Puede ser estadísticas descriptivas o puede ser estadística inferencial. Aquí hay otra definición, nada más estoy tomándoles dos definiciones, pero en realidad dicen exactamente lo mismo. Diferencias o conceptos distintos que hay que tener cuidado cuando se analiza la estadística. Primero, la estadística la podemos analizar desde dos grandes ramas. Una es la estadística matemática o teoría estadística. Esta tiene que ver con el desarrollo de los métodos matemáticos de la estadística. Todo el sustento matemático que hay detrás de la estadística se analiza en este tema. Por ejemplo, cómo construir las distribuciones de probabilidad. Por ejemplo, los axiomas matemáticos que hay a través de diversos teoremas. Como es el teorema del límite central que vamos a ver en el tema de estimación. Toda esta parte no es tema de este curso. La teoría estadística no nos va a interesar. No nos interesan los axiomas matemáticos, no nos interesan las fórmulas, no nos interesa lo que hay detrás de la estadística. Nos va a interesar la parte aplicada, ¿verdad? Que en este caso comprende el estudio de la aplicación de esos métodos estadísticos a las distintas ramas del saber. Por lo tanto, la estadística va a ir cambiando de nombre de acuerdo a la rama del saber que tengamos. Por ejemplo, la bioestadística. Bioestadística no es otra cosa que la misma estadística que puede ver un ingeniero, pero aplicada a las ciencias biológicas. La demografía es la misma estadística que utiliza por ejemplo, un médico en su campo, nada más que en la demografía el estudio se limita a poblaciones humanas. Y así por el estilo van cambiando los nombres de acuerdo a las distintas áreas del saber. Lo que nos va a interesar acá
es esta parte que tenemos acá. Para cada una de ellas, la estadística la vamos a dividir o subdividir en dos grandes áreas que no son independientes, o sea, están muy interrelacionadas. Y que lo único que sirve es para facilitar su comprensión. La primera es la estadística descriptiva. En la estadística descriptiva vamos a entrar con los métodos de recolección de los datos numéricos, con la elaboración de las bases de datos para poder analizar los datos, con las formas de presentación de información a través de las distintas formas de presentación de estadística descriptiva, que ya los voy a ver, y el análisis básico de datos. Y la otra área que es la parte inferencial, que es los procesos de generalización de las muestras a una población, basado en los métodos de probabilidades. Basados en el análisis probabilístico, vamos a hacer inferencias estadística. Una inferencia no es otra cosa que la generalización de los datos de una muestra a la población. El trabajo de investigación es un 95% estadística descriptiva. Solamente tiene dos conceptitos asociados a estadística inferencial, que es una estimación por ahí que hay que hacer y una prueba para buscar si dos variables son independientes o no. Pero eso lo vamos a ver más conforme vayamos avanzando en cada uno de los temas. Aquí tenemos algunos ejemplos. La estadística descriptiva, ¿verdad? Son distribuciones de frecuencias, números índices, cuadros gráficos, fórmulas matemáticas como promedios, desviaciones estándar, o algunos otros importantes. Mientras que la estadística inferencial, vamos a generalizar los datos a la población con base en una muestra. Un ejemplo de ello son las encuestas políticas, o un ejemplo de ello son, por ejemplo, las encuestas de hogares, con los que se calculan el empleo y el desempleo de un país, generalizado a todo el país, no solamente a los datos que se recolectaron, ¿verdad? Estos son ejemplos de estadística inferencial. Aquí tenemos el detalle de lo que es la estadística descriptiva, cuadros, gráficos, síntesis mediante descripciones numéricas. Estas descripciones numéricas son todo lo que vamos a ver en el tema de medidas de posición y de variabilidad. Esto es un ejemplo de un cuadro estadístico. En el tema de cuadros vamos a ver todos los elementos que contiene el cuadro estadístico. Vamos a ver que necesitamos un título, necesitamos una columna matriz, necesitamos un encabezado, tenemos que tener notas notas introductorias, tenemos que tener notas al pie y tenemos que tener fuentes cuando estamos en una fuente de información. Esta misma información, exactamente los mismos contenidos del Producto Interno Bruto por año, yo lo puedo mostrar de manera gráfica. Son sinónimos, están conteniendo o están mostrando exactamente la misma información. Nada más que esto desde el punto de vista del cuadro y esto desde el punto de vista de un gráfico. Los contenidos de los gráficos, título del gráfico,
el elemento geométrico del gráfico, el eje X, el eje Y y las leyendas que tiene el gráfico. O bien lo podemos explicar la misma información mediante expresiones numéricas a través de promedios, modas, medianas o desviaciones estándar. Estas tres láminas que les acabo de mostrar contienen exactamente la misma información. Pero vean que tenemos tres formas distintas de mostrarlo. Incluso hay otras adicionales que las vamos a ver después, pero esto nada más son unos ejemplos. Por su parte, la estadística inferencial trata de los métodos de generalización de una muestra a la población. Por lo tanto, aquí vamos a comenzar con los conceptos, con el concepto de población y con el concepto de muestra. Aquí, a partir de aquí, vamos a ir viendo todos los conceptos que vamos a tener que definir en el trabajo de investigación. Una población son la totalidad de sujetos u objetos de estudio. Cuando tenemos una población, son todos los elementos que vamos a estudiar en una población. Vean que por poblaciones no estamos hablando personas, no estoy hablando de poblaciones humanas. Por población estoy hablando sujetos u objetos de estudio. Por ejemplo, mi población pueden ser los cebáis, ¿verdad? Todos los cebáis de Costa Rica son mi población. Por ejemplo, en agronomía, todas las fincas cafetaleras de Costa Rica son mi población. ¿Ok? Productos industriales o medicamentos pueden ser ejemplos de poblaciones estadísticas. Cuando yo analizo toda la población, tengo un censo. Es lo que se llama una enumeración total. Pero muchas veces la población no es posible de analizarla completa, ¿verdad? Ya sea porque no dispongo los recursos para hacer el estudio de toda la población, porque no tengo tiempo o porque mi población es infinita. ¿Por qué un astrónomo no puede censar todas las estrellas? No puede analizar la totalidad de las estrellas, porque su población es infinita. No hay un número total de estrellas que las pueda contar. Entonces, cuando uno toma una población más allá de su definición, es muy importante determinar si esa población es finita o es infinita. Por finitud o infinitud, vamos a entender la posibilidad o imposibilidad de contar todos los elementos dentro de una población. Ya les acabo de poner un ejemplo de una población completamente infinita, las estrellas en el universo. Pero si yo les digo que un agrónomo quiere contar todos los árboles que hay en el Amazonas, podrá enumerar desde 1 hasta el total de árboles en el Amazonas. Muy probablemente no. Entonces esa población, aunque sabemos que tiene un número finito, al no poderlo contar, la vamos a asumir como infinita. Podemos contar las hormigas que hay en un hormiguero. De nuevo, por definición, sabemos que hay un total de hormigas, pero no las podemos contar, entonces las vamos a asumir como una población infinita. Cuando no podemos trabajar con una población porque no obtenemos la totalidad de los elementos, o bien porque podemos destruir la unidad elemental, la unidad de estudio, entonces vamos a recurrir a una muestra, ¿verdad? ¿Qué es una
parte representativa de una población. Para que algo sea una muestra, tiene que ser representativa. Por ejemplo, el grupo de estadística para biociencias, grupo 05, es mi población de estudio. ¿Es finita? Sí, perfectamente es finita, ¿verdad? Yo tengo la lista de clase y ahí tengo todos los estudiantes. Si yo quisiera sacar una muestra de la población que sea representativa, no puedo sacar solo mujeres, porque si yo tomo en cuenta aquí nada más un grupo de mujeres, resulta que estoy dejando a los hombres por fuera, no es representativa. O bien, si tomo en cuenta solo los microbiólogos, tampoco es representativa. Entonces, para que algo sea representativo, tengo que mantener la estructura poblacional en la muestra. Y eso se logra mediante un proceso que se llama aleatorización, que lo voy a ver más adelante con unos ejemplos. Entonces, vamos con las definiciones de los conceptos que acabo de mostrar aquí: población, muestra, etcétera. Para que algo sea representativo, tenemos que generar muestras aleatorias. Esta aleatorización es la que me permite garantizar representatividad. Cuando las muestras son representativas, yo puedo calcular lo que se conoce como el error de muestreo, que es la diferencia entre lo que hay entre la población y el parámetro y la muestra. En este valor poblacional, todas las estadísticas descriptivas asociadas a una población le vamos a llamar parámetros. Todas las estadísticas descriptivas asociadas a una muestra les vamos a llamar estimadores. Entonces, el error de muestreo se define como la diferencia que hay entre los valores de la muestra y los valores de la población. No es una resta matemática, no es una resta aritmética, porque recuerden que este valor es desconocido, ¿verdad? Es un concepto que vamos a ver más adelante en el tema de muestreo, pero aquí lo único que me interesa es que por error de muestreo vamos a ver las diferencias que hay entre los valores de la muestra y los valores de la población. Eso es lo único que me interesa en este tema. Cuando las muestras no son aleatorias, ¿verdad? No se puede calcular un error de muestreo. Entonces, aquí tenemos lo que se llaman errores de no muestreo o lo que son los sesgos en el estudio. Un sesgo es una mala aplicación de un procedimiento estadístico. Cuando las muestras son no aleatorias, tengo sesgos de selección en la muestra. Cuando tenemos omisiones en la recolección de información o malas mediciones en los datos, tenemos sesgos de observación, sesgos de medición, sesgos de recolección. Dependiendo de la etapa en la que estemos, así vamos a tener o vamos a llamar los sesgos. Esta lámina me interesa dos cosas. Me interesa la diferencia entre un error de muestreo y un sesgo. Los errores de muestreo no son cosas malas, ¿verdad? De hecho, es un elemento que podemos medir y podemos cuantificar. Los sesgos sí son cosas malas, ¿verdad? Es algo que debemos de evitar en una investigación estadística. ¿Ok? Cuando hacemos una investigación estadística, tenemos que seguir 4 pasos, ¿verdad? Que son los que vamos a tener en la investigación. Lo primero que vamos a hacer es definir el problema, los objetivos y nuestra población. Si ustedes ven el trabajo de investigación, los primeros puntos
del trabajo es este primer elemento. Vamos a definir cuál es el problema de investigación. Vamos a definir los objetivos. Tiene que haber un objetivo general y tiene que haber unos objetivos específicos. Los objetivos específicos tienen que ser medibles. Yo tengo que decir cómo es que voy a lograr el objetivo específico. Voy a, por ejemplo, analizar el impacto que tiene la virtualidad en la nota de los estudiantes. Eso es un objetivo específico, pero no dice cómo lo voy a lograr. Lo voy a lograr mediante una encuesta y unas estadísticas descriptivas. ¿Ok? Entonces, todo tiene que ser cuantificado. Aquí están los elementos de cada una de estas partes, el problema, su importancia, cómo se establecen los objetivos. Todo esto está detallado en el archivo en Word que les dije que estaba en la carpeta del Pitema 1. ¿Verdad? Toda esta parte está más desagregado en ese archivito en Word. Para que lo puedan ver. Recuerden estas cosas importantes, todos los verbos tienen que ir en infinitivo, se tienen que ponerse las restricciones de tiempo, espacio y las características a investigar. Cuando yo digo que voy a hacer un análisis sobre la virtualidad, tengo que decir dónde. ¿Es en la Universidad de Costa Rica o es solo en los estudiantes de la carrera de biociencias? ¿Verdad? Estoy haciendo espacio. ¿Cuándo es tiempo? Bueno, lo voy a hacer en el primer semestre del 2022 o voy a hacer un análisis intertemporal basado en la virtualidad en todo el tiempo de pandemia. Ven que son dos investigaciones completamente distintas. Una, si yo lo hago solo para toda la UCR y otra para solo los estudiantes de biociencias. Entonces, en el trabajo de investigación, la determinación de tiempo y espacio de mi investigación es crucial para el trabajo de investigación. Una vez que planteamos el problema y los objetivos, tenemos que definir mi población. Tenemos que decir quién es la población de estudio. Esta población es el conjunto de elementos que van a tener esa característica en común que yo quiero medir. ¿Cuál va a ser la característica en común, por ejemplo, en un estudio sobre virtualidad? Bueno, que el estudiante tenga cursos matriculados en virtualidad, porque un estudiante que está que lleva todos los cursos presenciales es parte de mi población. No, no, porque yo lo que estoy midiendo es el impacto que tiene la presencialidad y la virtualidad sobre los rendimientos académicos. Entonces, un estudiante que siempre ha permanecido en presencialidad no es parte de mi población de estudio. Por eso, aparte de la determinación de tiempo y espacio, este elemento que tiene que ver con la característica en común, que es la que lo hace parte de mi población, es algo muy importante que tengan en cuenta para el trabajo de investigación. Todo estos ejemplos los vamos a ir poniendo el viernes con unos ejemplos aplicados para que lo veamos de una manera más clara. Recuerden que que la población de estudio la podemos analizar de dos maneras. La podemos analizar en forma completa cuando se hace un censo o la podemos analizar parcialmente cuando se hace una muestra, ¿verdad? Cuando hacemos una muestra es donde vamos a hacer inferencia
estadística, ¿verdad? Y el concepto principal de la inferencia estadística radica en la medición del error de muestreo. Todo lo que es inferencia estadística la vamos a ver en el tema 7, que es estimación y muestreo. Aquí en esta parte lo único que me interesa es el concepto, donde el error de muestreo se define como la diferencia que hay entre los valores poblacionales y los valores de la muestra. Fase 2 de la investigación. Ya definí mi población, ya definí mis sujetos de estudio, ya decidí si voy a hacer un censo o voy a hacer una muestra. Lo siguiente es el planeamiento y la ejecución de la recolección de información, ¿verdad? Vamos a entrar en las fases de cómo voy a recolectar los datos cuantitativos, o sea, las expresiones numéricas que requiere la estadística. Habíamos definido que estadística son datos. Entonces, aquí, ¿cómo recolectamos esos datos? Para esto, entramos en lo que vamos a tener con los que son los métodos de recolección de información, que ya lo voy a ver uno a uno. Pueden ser las observaciones, la entrevista personal, telefónica, correo, o puede ser mediante encuestas más complejas que se recolectan a través de los cuestionarios, ¿verdad? Esta fase es la segunda parte que vamos a ir viendo en el trabajo de investigación. Esta partecita de acá es la que les va a llevar un poquito más de trabajo. Todo lo vamos a hacer con cuestionarios. Entonces, en esta parte me interesa que veamos cómo es que se generan los cuestionarios y los contenidos que tienen los cuestionarios, que se llaman variables o características. Todo cuestionario es un conjunto de características o variables de estudio que se materializan en el cuestionario a través de preguntas. Y entonces vamos a ver acá los tipos de preguntas. Hay preguntas cerradas, hay preguntas abiertas, hay preguntas abiertas de registro cerrado o preguntas semiabiertas. Todas estas elementos los vamos a ir viendo en el próximo tema. Ajá. Dentro de este elemento 2, dentro de este elemento de planeación, me interesa, primero, la definición de cuestionario, ¿verdad? Me interesa la definición de características o variables y me interesa la separación en lo que son variables continuas y variables cualitativas, que ya eso sí lo voy a ver ahorita en un resumen que voy a hacer de esta parte. Junto con los tipos de preguntas, ¿verdad? Que les acabo de mostrar. En la fase número 3 ya vamos con la estadística descriptiva. Una vez que recolecto toda la información, voy a entrar en la fase de elaboración. Esta parte de elaboración son la construcción de una base de datos, la depuración de la base de datos, que va a servir para lo que es la estadística descriptiva, que es los métodos de presentación de información que ya les expliqué: cuadros, gráficos, expresiones numéricas, distribuciones de frecuencias y números relativos, que son los que vamos a ir viendo tema a tema, para al final hacer el análisis de los datos, que son las conclusiones y las recomendaciones de la parte de investigación. Esta partecita la vamos a desarrollar cuando tengamos ya los cuestionarios llenos. Yo les voy a explicar cómo vamos a construir esa base de datos. Para terminar en la interpretación, que son las conclusiones.
con respecto a nuestras hipótesis de investigación. Recuerden que los datos no se interpretan por interpretarlos, sino que van de acuerdo a nuestro problema de investigación. Estas son las etapas que vamos a incluir en el trabajo de investigación. Entonces, de todo esto que acabamos de decir, vamos a resumir los conceptos que ya tenemos. Población son el conjunto de todos los sujetos u objetos de estudio basados en una unidad estadística, ¿verdad? Estas poblaciones pueden ser finitas cuando tenemos un número de elementos determinado, o sea, lo podemos cuantificar. Y poblaciones infinitas cuando tenemos un número ilimitado de elementos que no podemos contarlos. Recuerden, muy importante, población no son poblaciones humanas. Población son sujetos u objetos de estudio. El detalle, toda población contiene entonces unidades elementales. La totalidad de las unidades elementales me genera mi población. Es muy importante definir el singular, o sea, la unidad elemental del estudio, porque sobre esta unidad elemental es el elemento sobre el cual recaen las características o las variables que yo quiero medir. Por lo tanto, recordemos que la unidad de estudio va a tenerse que determinar sin ambigüedades. Les voy a poner un ejemplo rápido. Unidad estadística o unidad elemental. Un estudiante de la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Si yo defino nada más un estudiante, no es algo muy ambiguo, ¿verdad? No sé si es de colegio, no sé si es de universidad. Cuando yo digo Universidad de Costa Rica, ya lo delimité. ¿Cuándo? En el primer ciclo del 2022. Yo ya tengo completamente determinado sin ambigüedades la unidad elemental. ¿Qué sería la población? Bueno, entonces se tenían la totalidad de estudiantes de la Universidad de Costa Rica en el primer semestre del 2022. ¿Es una población finita o es una población infinita? Es una población completamente finita. Yo puedo ir al registro y me dan el total de estudiantes matriculados al primer semestre del 2022. Es más, me pueden dar un listado de todos los estudiantes. ¿Ok? Esa es la población y esa es la unidad elemental. ¿Por qué es importante definir la unidad elemental? Porque sobre la unidad elemental recaen las variables o las características. Por característica o variable son sinónimos, ¿verdad? En este tema lo vamos a asumir como sinónimos. Característica o variable va a ser lo mismo. Luego lo vamos ya operacionalizar las cosas, vamos a separarlos un poquitito el concepto. Pero por ahora, variable y característica es exactamente lo mismo. ¿Qué es una variable o qué es una característica? Es todo aquello que queramos estudiar de una unidad elemental. Todo lo que queramos estudiar de una unidad elemental se llaman características, ¿verdad? Ejemplo, ¿qué puedo estudiar qué puedo analizar o estudiar en una unidad elemental el estudiante de la UCR? Bueno, puedo estudiar la edad, puedo estudiar el número de materias que tiene matriculadas, puedo estudiar el estado civil, puedo estudiar el rendimiento académico que tiene, o bien
puedo estudiar la opinión que tiene sobre la virtualidad, ¿verdad? Vean que en los primeros casos, edad, número de materias matriculadas, son características que yo las puedo tener directamente. Edad, 25 años. Número de materias matriculadas, 5. Pero muchas de las características o de las variables se hacen por medio de preguntas. La variable opinión sobre la virtualidad, ¿verdad? Entonces, yo lo hago a través de una pregunta. No es algo tan sencillo como decir cuántos años tiene o cuántas materias matriculadas tiene, ¿verdad? Para hacer preguntas, tiene que tener una estructura, que la pregunta tiene que estar bien definida para que tenga sentido, ¿verdad? Lo importante de este elemento, de las características en el momento que tengan hasta ahora, es nada más separar que hay variables continuas y que hay variables cualitativas. Hay variables cuantitativas y hay variables cualitativas. Una variable cualitativa es aquella que no genera una expresión numérica. Cuando yo les pregunto, por ejemplo, lugar de residencia, recuerden que estadísticas son valores numéricos. Entonces, cuando yo tengo una variable cualitativa como el lugar de residencia, como el género, masculino o femenino, o si lleva cursos presenciales, sí o no, o cómo le parece el profesor de estadística, bueno, malo o regular. Todo esto son variables cualitativas. Necesito hacer un proceso de codificación para asignarle un valor numérico. Entonces, al que me contesta que sí, le pongo un 1, al que me contesta que no, le pongo un 0. Al que me contesta bueno, le pongo un 1, malo, regular, le pongo un 2, bueno, malo, le pongo un 3. Si es correcto, como por ejemplo para responder un quiz, pero responde bien o no responde bien, le pongo un 1 si es correcto, 0 si es incorrecto. Entonces, toda variable cualitativa tiene lo que se llaman categorías. Para efectos del trabajo de investigación y la definición del cuestionario, esto es muy importante. Toda variable cualitativa debe de tener categorías. Si no, son las categorías. Por las categorías vamos a entender el conjunto de resultados que puede tener la variable o la característica. Ejemplo, ¿cuáles son las categorías que tiene la variable residencia, provincia de residencia? Bueno, serían las 7 provincias: San José, Alajuela, Cartago, Heredia, Guanacaste, Punta Arenas y Limón. Y entonces lo que se hace es que se codifican. Los que viven en San José les pongo un 1, los que viven en Alajuela les pongo un 2, Cartago 3, Heredia 4, Punta Arenas 5, Guanacaste 6 y Limón 7. Esos códigos son los que normalmente se utilizan para analizar la variable provincia. No por nada, todas las personas que nacimos en Heredia tenemos cédula 4. Por eso es que todos los que son en San José tienen cédula 1 y todos los que son en Alajuela tienen cédula 2, porque esos son una codificación geográfica, ¿verdad? Hay algunas codificaciones que son arbitrarias. Por ejemplo, ¿qué pongo primero? 1 hombre y 2 mujer. O al revés, le pongo 1 mujer o 2 hombre. Ahí no tiene la más mínima importancia el orden en que ponga
las codificaciones. Lo que sí es importante en las categorías es que toda categoría tiene que ser exhaustiva y tiene que ser mutuamente excluyente. Unas categorías son exhaustivas cuando no queda ninguna opción, ninguna posibilidad de que alguien no entre en las categorías. Les voy a poner un ejemplo. Si yo le pongo nivel de escolaridad, variable cualitativa, pongo primaria, secundaria y universitaria, ¿son exhaustivas? No son exhaustivas, porque ¿qué pasa si hay alguien que no tiene estudios? Entonces, alguien que no tenga estudios no puede marcar. Le pongo un 1 si tiene primaria, le pongo un 2 si tiene secundaria y le pongo un 3 si tiene universitaria. Entrevisto a una persona y le digo, ¿qué nivel de escolaridad tiene? No, yo no sé leer ni escribir, nunca fui a la escuela. Entonces, ¿cuál le asigno? Primaria, secundaria, universitaria. Vean, ven que ese sujeto no está dentro de las categorías, por lo tanto, no son exhaustivas. Yo tendría que poner sin estudios, primaria, secundaria o universitaria. Lo otro es que tienen que ser mutuamente excluyentes. Por mutuamente excluyentes significa que no hayan un sujeto que pueda caer en dos categorías simultáneamente. Ejemplo, el estado civil. ¿Cuáles son las categorías que toma la variable estado civil? Soltero, casado, divorciado, unión libre y viudo. ¿Verdad? Son las 5 categorías. Son completamente exhaustivas. No hay nadie que se salga dentro de esas 5 categorías. ¿Son mutuamente excluyentes? Sí, porque no hay nadie que pueda tener dos resultados simultáneos. ¿Puede una persona decir, cuál es su estado civil? Ah, es que yo soy soltero casado. Eso no existe. O es soltero o es casado, ¿verdad? En el momento en que una persona pierde su estado civil de soltero, nunca lo va a recuperar. Vean que eso es una buena recomendación, valga la variable de ejemplo que estamos poniendo, ¿verdad? Cuando una persona pierde su estado civil natural, pasa inmediatamente a casado o pasa inmediatamente a unión libre. Cuando hay una pérdida del cónyuge, por alguna manera, de alguna manera, si es por muerte, pasa divorciado, pasa a viudo. Y si es por separación, pasa a divorciado. Pero nunca volverá a ser soltero. Entonces, el hecho de que de que no haya posibilidad de que una persona caiga simultáneamente en dos categorías, es lo que hace que las categorías sean mutuamente excluyentes. Las variables cualitativas, por su parte, son las cuantitativas, son las que se les puede asignar un valor numérico. La edad, 25 años. El peso, 70 kilos. Dosis consumida de un medicamento, 500 miligramos. ¿Ok? Observen que toda variable cuantitativa tiene un valor numérico directo, como por ejemplo en la estatura, el contenido de un medicamento, el resultado de un test, etcétera. Estas son las más sencillas. En estas dos láminas que vienen voy a terminar la clase del día de hoy. Las variables cualitativas van a tener dos niveles de medición. Esto es muy importante para el trabajo de investigación, estas laminitas, separar en variables cualitativas y cuantitativas.
los niveles de medición que tienen las variables cualitativas y los niveles de medición que tienen las variables cuantitativas. Cuando la variable es cualitativa, podemos tener dos niveles de medición, nominales y ordinales. Este nivel de medición tiene que ver con la forma en la que yo hago los códigos de la variable, ¿verdad? Cuando los códigos de la codificación de la variable no tienen ninguna importancia, le vamos a llamar nivel de medición nominal. Lo que les mencionaba. Código 1, mujer 1, hombre 2 o al revés, hombre 1, mujer 2, cuando el orden en las que yo codifico las variables no tiene ninguna importancia, le voy a poner un nivel de medición nominal. Por ejemplo, la carrera matriculada. Carrera matriculada. ¿Cuáles son las categorías que toman las carreras matriculadas? Por ejemplo, en el área de biociencias, nada más para hacerlo cortito. Bueno, en el área de biociencias, sería para una unidad elemental que es estudiante de la Universidad de Costa Rica en el área de biociencias en el primer semestre del 2022. ¿Cuál es la variable de estudio? La carrera matriculada. Entonces, ¿cuáles son las categorías que toma esa variable? Medicina, farmacia, odontología, tecnología de alimentos, ingeniería de alimentos, ¿cómo se llama ahora? Etcétera, ¿verdad? ¿Cómo los pongo? ¿En qué orden? No interesa el orden. ¿Por qué tengo que poner a los médicos de primero? ¿Verdad? Puedo poner a los farmacéuticos de primero y los codifico 1, 2, 3, 4. Cuando los códigos no tienen importancia, tenemos un nivel de medición nominal. Por lo general, los niveles de medición nominales se utilizan para efectos de facilitar los órdenes. Por lo general, se utiliza o un orden geográfico, como el caso de la provincia de residencia, o se utiliza un ordenamiento alfabético. Por ejemplo, la carrera matriculada. Por lo general, lo que se hace es que se utiliza un ordenamiento alfabético, ¿verdad? Pero los órdenes yo los puedo poner como yo quiera. Si yo quiero poner de primero a la provincia de Cartago y de último a la de San José, eso no me afecta en nada el análisis estadístico. Por su parte, la variable cualitativa ordinal, ahí se interesa el orden. Yo tengo una jerarquía. Cuando yo tengo una jerarquía que va del menor a mayor, tengo que utilizar un nivel de medición ordinal. Ejemplo, nivel de estudios. Yo voy a ponerlo siempre sin estudios porque es el que tiene ausencia de la variable. Luego le pongo el siguiente nivel que es de primaria, 1, 0 sin estudios, 1 a primaria. Luego va aumentando a 2, que es el nivel de estudios que le sigue a primaria, y luego el de universitaria, que es va a ser el siguiente nivel. Tengo que ponerlo en ese orden. Sin estudios, primaria, secundaria y universitaria. No cabe ningún otro orden. Por ejemplo, yo podría preguntarles sobre la opinión sobre los candidatos presidenciales. Entonces yo podría categorizar la variable opinión sobre un candidato en 5 niveles. Podría poner primero muy malo, podría poner malo, podría poner que es un candidato regular, bueno o muy bueno. El orden va
desde la menor opinión hasta la mejor o mayor opinión. Cuando esos órdenes tienen que prevalecer, tengo un nivel de medición que es ordinal. Luego vamos a ver algunos ejemplos el próximo viernes de esto porque esta partecita es más importante. Por su parte, las variables cualitativas se dividen en dos: las cuantitativas continuas y las cuantitativas discretas. Una variable cuantitativa es continua cuando puede tomar cualquier valor en un intervalo. Y adicionalmente tiene una unidad de medida asociada. Estos son los dos elementos que me definen que una variable sea cualitativa. Primero, puede tomar cualquier valor en un intervalo. Eso significa que puede tener números fraccionales. Yo puedo tener la temperatura 23.45 grados. O puedo tener un contenido de un recipiente 10.752 mililitros. O puedo tener una edad real en años, días, minutos y segundos. ¿Verdad? Eso es lo que hace que la variable sea cuantitativa continua. Recuerden, toda variable cuantitativa continua tiene una unidad de medida asociada. La edad expresado en años. El contenido de un recipiente expresado en litros. El peso expresado en kilos. La contaminación ambiental expresado en partes por millón. Y así sucesivamente, cualquier variable cuantitativa continua que ustedes se puedan imaginar tiene una unidad de medida asociada. Por su parte, entonces, estas variables cuantitativas se obtienen por medición. Yo lo que hago es medir el contenido de un medicamento, contenido del recipiente. Lo tengo que tener un instrumento de medición que son el litro, ¿verdad? Tengo que medirlo. La temperatura, tengo que tener un instrumento de medición que es el termómetro, ¿verdad? Y así sucesivamente. Por eso, toda variable cuantitativa continua se obtiene por medición. Por su parte, las variables cuantitativas discretas son las que toman valores enteros. No son números fraccionales, sino que toman únicamente valores enteros. Por lo tanto, se obtienen por conteo. Número de materias matriculadas. Variable discreta, porque la respuesta es 5 materias, 2 materias, 0 materias. Algún estudiante me puede decir, si yo le pregunto cuántas materias matriculadas tiene, me puede decir que tiene 5.35 materias matriculadas. ¿Verdad que no? O cuando yo le pregunto número de hermanos que tiene, o cuando yo le pregunto cuántos aposentos tiene la vivienda en la que habita. Todas esas variables solo toman valores enteros. Por lo tanto, se obtienen por conteo, ¿verdad? Esto es lo que las diferencias entre la variable cualitativa y cuantitativa. Los niveles de medición los voy a dejar para la clase entrante. Las variables cuantitativas tienen dos niveles de medición, uno de intervalo y otro de razón. Esto es un poco más complejo de explicar, entonces lo voy a dejar para el próximo viernes. Ya solo me queda, desde el punto de vista de conceptos, ya solo me quedan los niveles de medición para entrar en un resumen y los métodos de recolección de información. Estos métodos de recolección de información, junto con sus instrumentos, los voy a ver el viernes. Y
la forma en la que se realizan los cuestionarios. Van a tratar de darles ya una leída a finalizar esta presentación. Con todos los elementos que tengo acá a partir de esta lámina, y o bien pueden darle una leída al documento en Word para que cuando vengamos al viernes ya tengamos los conceptos un poco más claros. ¿Ok? Recuerden en el próximo viernes que quedé en los niveles de medición para las variables cuantitativas continuas.